Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Hoy para un tema otra vez interesante y además con un invitado especial. Y además fuera del estudio, ¿no? Hoy nos atrevimos a salir del estudio de grabación, que ya conocen ampliamente. Creo que es el primer video que grabamos fuera de la oficina. Nos han escuchado en algunos eventos cubriendo congresos, pero ahora nos encontramos aquí con Alejandro Angulo. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por invitarnos. No, es un verdadero gusto estar aquí en Hub Cultural Neblinas. Estamos en el centro de Querétaro y bueno, esto es una ecotienda, una cafetería, un centro cultural. No sé si nos gustes dar un poco más de explicación. Pues sí, gracias al programa Thinking Business por invitarme. Y les voy a platicar, ya en junio de este año vamos a cumplir 22 años. Okay. De la apertura. Fue la primera ecotienda de todo el estado de Querétaro. Y la idea era, en su inicio, promover el comercio local, productores locales, e impulsar la agricultura orgánica también, que era muy importante. O sea, hoy en día existen ya 14 ecotiendas, okay, sobre todo aquí en la zona metropolitana, pero en aquel tiempo fuimos la primera y entonces esa ecotienda la anclamos con el servicio de la cafetería, con productos locales, y se incorporó también el concepto cultural, que fuera un espacio que pudiera brindar una oportunidad para los artistas locales, porque a veces en ese tiempo se veían complicados. Por ejemplo, el jazz no se tocaba en ninguna parte, entonces aquí empujamos. Los que son ahora los mejores jazzistas aquí surgieron, tuvieron cerca de 2 años. Gente que se dedicaba al teatro, o la pintura, que en otros lugares les cobraban, aquí no se les cobraba. Entonces les brindó ese espacio para impulsar a los artistas locales. Entonces la cultura, la parte de la cafetería, con el café queretano de la Sierra, de Landa de Matamoros, y la parte de la ecotienda de productos sustentables y orgánicos de la región, principalmente el orégano, que se impulsó toda la reconversión del cultivo hacia orgánico. Sigue siendo Cadereyta, ahí el municipio, Peñamiller, ¿no? Sigue siendo la principal región de productos silvestres aromáticos a nivel nacional, el orégano y la damiana. Interesante saber, son datos que generalmente no son tan conocidos o no se les da tanto foco, ¿no? Que también de esto mismo emana que ya durante hace años, y lo hemos mencionado en capítulos anteriores, ahí tuve algunas participaciones en programa de Un Mundo Verde, ¿no? En Radio y Televisión Querétaro, que ya lleva 13 años, ¿no? 13 años lleva. Pues fue un programa que impulsamos, fue cuando se creó la televisión aquí, ya estaba la radio, pero faltaba la televisión, y entonces se abrió un espacio para un programa de corte ambiental, que lo hemos mantenido durante 13 años, es el programa con más tiempo al aire de permanencia que ha tenido en toda la República Mexicana. Hasta bastante tiempo. Ya un ratito. Y ahí, bueno, como dices, bueno, ya te había tocado participar. ¿Qué tanto ha evolucionado, por ejemplo, en esos 13 años todo este tema de, pues digamos, de la cultura ecológica? ¿Cómo ha cambiado? ¿Se ha dado de repente que exista como una parte de moda y otra parte no sé si de repente hay una parte que se ha hecho de moda y otra de conciencia real, ¿no? Que sí tenga un efecto real, ¿no? En las personas. Sí, digamos en cuanto a los negocios, como sí,
Cuando pusieron la primera ecotienda, pues era difícil porque no había esa cultura, ¿no? De producto orgánico. La gente decía, sí, son productos naturistas. No, no son naturistas, son orgánicos, libre de agroquímicos. Entonces la gente en ese tiempo no podía distinguir, no sabía qué era un producto orgánico y la diferencia con un producto naturista. Y el tiempo fue, digamos, clave, y la oferta de productos, también tanto locales, regionales como nacionales, y algunos internacionales, fue creciendo el volumen de ventas, hasta donde yo me quedé hace 2 años, más o menos el monto anual de la venta de productos orgánicos de todas las ecotiendas, de aquí de Neblinas, y de los nichos que pusieron en las tiendas de autoservicios en Soriana, Walmart, etcétera, Costco, etcétera, comenzaron a meter nichos, estantes de productos orgánicos. Entonces el valor de la venta más o menos giraba como los 30 millones anuales. Entonces sí ha crecido, tanto por el lado de la conciencia del consumo, de que estoy consumiendo productos sanos, locales, como también la parte de la conciencia ambiental, pues, ¿no? Claro. Más que una moda, realmente ha habido un cambio en la parte como de concientizarse. Efectivamente, yo creo que sí ha habido un cambio real en el consumo y en los hábitos. Porque de repente, digo, en términos como de marketing, como que de repente les da por utilizar mucho este tema de que es natural o ecológico, pero pues desde un punto de vista comercial, no tanto como de una parte real en el hecho de que sea algo que tenga un beneficio o que realmente haya una circunstancia, digamos, que la lleve a ser un producto, pues que al final tenga algo positivo o un cambio positivo hacia lo que consumimos, hacia tu medio, a tu entorno, etcétera, etcétera. Y aquí, digo, por lo que nos cuentas, creo que aparte vienen 2 temas como de la mano, que también ahora como que se ha abierto mucho el debate hacia precisamente el poder buscar, pues no nada más de consumir mejores productos, sino también productos más cercanos a tu localidad o la ubicación en la que tienes, como para también hacer que pues la economía local vaya creciendo mejor, que a lo mejor muchos productos no se tengan que mover de un lado a otro y por ende tener que prepararlos de alguna manera que ya no sea tan natural y ni tan ecológico, ¿no? Así es, yo creo que sí se ha venido avanzando en esos tramos, y la parte, digamos, del consumo de productos locales, o sea, en términos del impacto ecológico, es importante porque los traslados no son tan largos, entonces estás reduciendo las emisiones de dióxido de carbono del transporte. Claro. Ahorras también la parte de las horas de refrigeración en el transporte. Claro. Y son productos que estamos regresando. Parte de los objetivos aquí del Hub Cultural era retornar una cultura del consumo de productos naturales, por ejemplo el garambullo. El garambullo es una cactácea aquí propia del semidesierto, de esta zona semiárida, y se fue perdiendo, y entonces lo hemos recuperado nosotros vía preparando aguas, los frappés, helados o los tés de garambullo, por ejemplo, ¿no? O el café queretano, que no era tan conocido, Claro. más que por los meros queretanos, pero un público que no era originario de Querétaro, pues desconocía que se producía en la Sierra Gorda café. Digo, no es mucha la producción, Pero sí hay. pero hay. Y se consume, entonces sí ha venido cambiando esa parte importante de la producción por el impacto y porque favoreces también a los productores locales. Yo haría un hincapié tanto los rurales como los urbanos. Okay. Por ejemplo, aquí en el Hub Cultural hay productores urbanos que nos surten la salsa de choconostle, que es la tuna agria que también se había perdido, es la salsa básica de aquí, pero la prepara un productor urbano, local. Los panes de las hamburguesas son de pan integral, de harina integral, y con una figura de tortuga. Okay. Entonces son panaderos locales urbanos los que participan, y así como eso podemos encontrar más productos
para los productores urbanos, no solamente los rurales, parte, digamos, de la naranja orgánica o el mango orgánico, igual de la Sierra Gorda, que lo traen. Ahora, cuando fue el COVID, pues Sí, me acuerdo. fue clave, o sea, tener esos productores que traían las naranjas y el mango y se llevaban a las casas de las personas para surtir esta fruta orgánica. Claro. De aquí propia de la Sierra Gorda de Querétaro. Ok. Y aquí, bueno, también por lo que comentabas, pues a final del día, digo, se conjuntan varias cosas, porque es la parte de cultura en general de la zona, la parte también de algunas cuestiones y costumbres endémicas o los mismos productos de la región. Pero el mercado, ¿cómo lo recibe? O sea, ¿realmente ha sido complicado? ¿Ha sido fácil? Yo creo que ha sido complicado, porque hay que explicar, Okay. ¿no? Así como no podían distinguir un producto orgánico de naturista, o también teníamos el problema de las mieles. Por ejemplo, las mieles locales, básicamente son de especies nativas del mezquite o huizache, entonces producen una miel que se le llama miel tipo mantequilla porque no es líquida por completo, es semilíquida, untable pero semilíquida. Y la gente al principio decía, no, eso tiene azúcar, entonces no podían distinguir y casi no la adquirían, tardó 2, 3 años, pero ahora es la miel más cara y la que demanda más la gente. Entonces entendieron, digamos, esa parte del valor como miel y aprendieron a distinguir entre las mieles polifloras líquidas y estas tipo mantequilla. Ok, que aquí de lo que comentas es realmente eso sale directamente de cualquiera de esos dos árboles. Sí, Okay. Son árboles el mezquite y el huizache principalmente, pero también de las cactáceas captan miel las abejas, pero principalmente es de la floración de esos dos árboles, el mezquite y el huizache. Ok, y eso también se puede utilizar para otro tipo de recetas, no necesariamente recetas que sean locales. No, o sea, fuimos Pueden ser avanzando. sustitutos el azúcar, por ejemplo. Del mezquite, de la vaina, se produce harina y se hace un pastel de mezquite o galletas de mezquite. Y hubo un productor de cerveza local que dijo, hay que crear una cerveza con identidad local. Y entonces terminamos en la parte del mezquite. O sea, sacan una cerveza que utilizan el insumo de la harina del mezquite para producirla. Okay. Y es la cerveza que más venden y la que mayor valor económico tiene. Entonces, sí se ha ido incorporando en la parte de los procesos o de productos, de la oferta de productos a base de insumos locales, como es este caso tanto de las mieles como de las harinas para pasteles, galletas, que hace mucho tiempo se utilizaba el mezquite para hacer tamales y otras cosas, y se abandonó. Entonces estamos en esa parte de la recuperación de una cultura tradicional, culinaria, incorporando de nueva cuenta estos insumos. Ok, sí, digo, muchas de las, ahorita como comentas, o sea, hay cosas que se venían utilizando, pero muchas veces porque llegaban los sustitutos más industriales, sí, más baratos, más sencillos baratos de adquirir. Sí, porque no tenías que estar yendo a buscar el mezquite, generar harina. O sea, realmente yo lo podría comparar un poco con el tema del pulque ahí en el rancho, ¿no? La venta del pulque se fue a la historia porque llegaron las cerveceras con un producto que te llega casi a la puerta de tu casa, no tienes que ir a raspar, no tienes que ir a hacer todo el proceso del pulque y era barato. El pulque también era muy barato, pero era muy laborioso llegar a tener ya la fermentación ya lista y pasa lo mismo, llegan productos ya más industrializados con un proceso que hacen por uno, con un precio pues mucho más bajo y pues llegan a desaparecer todo este tipo de cosas. Y además lo que pasa ahora, imagino que ha sido uno de los retos más fuertes en estos casi 22 años, es el enseñarle a las personas, el darles el conocimiento de el por qué el producto, el por qué el precio, porque, bueno, ahorita vamos a tocar este tema, y por qué es bueno consumirlo. Creo que me imagino que ha sido de lo más complicado, ¿no? Sí, yo creo que la parte de la información
Incluso las personas que laboran aquí en el Hub Cultural, nosotros decimos que son trabajadores de la información, porque informan al cliente. Claro. Este té espíritu del semidesierto se hace con garambullo, damiana y la menta silvestre mexicana del semidesierto. Entonces tienes que explicar, y en base a esa información es como la gente entonces comienza a consumir. Entonces sí hay una labor de esa naturaleza de información para que el cliente sepa qué es lo que va a consumir, tenga la confianza y pueda degustarlo con mayor plenitud. Claro. Y en términos de, digamos, esta parte como se inicia, ¿cómo le ha ido pues digamos, a estos pequeños emprendimientos que de alguna manera fueron creciendo y que a lo mejor ahorita están ya a un nivel mucho mayor? ¿Ha sido, digamos, en el largo plazo un buen negocio para la gente que se ha metido en yo creo que para algunos sí, para otros no, y hemos visto casos de éxito que han fracasado, o sea, el éxito los ha llevado al fracaso. Okay. Precisamente uno era de aguamiel. Claro. No era el pulque, sino el aguamiel, el proceso previo. Lo que se extrae del maguey. Tuvo mucho éxito, y el éxito lo llevó al fracaso porque después ya no pudo sostener la oferta para una demanda que iba creciendo y creciendo, entonces fracasaron. Esas son de las cosas que hemos aprendido. Pero está el otro caso de los champús de Cadereyta. Sobre todo hay un champú que incluso se comenzó hasta a exportar, base de plantas silvestres del semidesierto, y es una cooperativa de mujeres. Entonces comenzaron a producir, aquí comenzamos a vender no solamente en envase, sino incluso a granel. Era tanto el pedido que la gente traía su propio envase, le salía más barato y se le vendía a granel, y comenzaron también a exportar los champús Peñitas, tienen esa marca Peñitas. Creo que yo usaba de más chico, por ejemplo, mi papá compraba de esos de Peñitas, era para la caída de cabello. La caída del cabello, sí, efectivamente. Estás haciendo un mal anuncio. No me funciona. Principalmente, y lo de las mieles también. Sí, cómo no. Incluso apoyamos a los apicultores para formular una iniciativa de ley que fue la más avanzada y sigue siendo la más avanzada en todo el país, una ley de protección de los procesos de polinización y la apicultura. Ok, de cómo se está produciendo en particular esta miel. Y cómo se produce y de manera responsable, ¿no? De manera responsable, y cómo también obtienen el pago de servicios ambientales por polinización. O sea, no solamente a la miel, sino la función ecológica que cumplen las abejas al polinizar. Uh-huh. O sea, cerca de el 40-60% de los alimentos que consumimos requieren de la polinización. Entonces las abejas juegan un papel importante en ese proceso de la producción de alimentos. Y han ido creciendo los apicultores, que es otro caso de éxito, han ido creciendo. No se produce tampoco mucho volumen aquí en el estado, pero lo que producen lo venden, lo colocan por completo y hasta les hace falta. Ok. No sé si, digamos, ahorita un poco de lo que nos comentas, y de repente, pues a lo mejor este tema de productos que se busquen ser, digamos, lo más naturales posibles en ese sentido, y los ejemplos que nos has dado, de repente sí exista como un poco una especie de límite o limitante en cuestión de incrementar los volúmenes, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, pues puedes tener ciertos aspectos o ciertos de los insumos que requieres, pues que justo a lo mejor tienes... Y ya no tienes la capacidad de inversión, claro, que fue el caso del aguamiel, no tuvo la capacidad de inversión para comprar los envases. Y en aquel tiempo, quien vendía las botellas de vidrio, ese mercado estaba como más controlado, y los fabricantes de envases no producían demasiado. Claro. Entonces, la otra lección que hemos aprendido, digamos, en materia de emprendimientos, como son productores pequeños, sí tiene esa limitante. O sea, cuando comienza a crecer la demanda, a veces ya no tienen la capacidad de inversión en los insumos para poder responder a esa demanda.
Entonces se quedan estancados ahí o algunos, como en el caso del aguamiel, quiebra, ¿no? Y es esta limitante de los micronegocios, pues, ¿no? Que no tienen mucho capital para la inversión, para lograr un crecimiento. Por ejemplo, no sé si también dentro de estas limitantes podamos poner el tema, supongo que sí va a entrar, el tema de la materia prima, ¿no? El caso del garambullo, que pues viene ¿cuántos años tiene que pasar para que el árbol se desarrolle? Que deje de ser como tal la cactácea chica y se vaya desarrollando y hasta que casi sea un árbol para que empiece a dar una cantidad importante del fruto. El caso del maguey, ¿no? Con el aguamiel. Después de tantas veces que se raspa, pues el maguey se seca y hay que volver a plantar y esperar 5 o 10 años a que sea un maguey productivo. Pero supongo que también esa es una de las limitantes más importantes. En algunos casos sí. Por ejemplo, la producción de miel. O sea, no es demasiada porque tampoco hay demasiadas fuentes de materia prima. De materia prima, que sería el néctar. Creo que, por ejemplo, también con el mezquite es como muy complicado de que crezcan nuevos mezquites y tarda mucho tiempo. Sí. Tarda mucho tiempo. O sea, es una limitante también complicada, ¿no? Es complicado, pero digamos para lo que se produce, los pasteles, las galletas, las cervezas, o sea, sí hay el suficiente insumo. Okay. Pero sí es una limitante si tú te vas a dedicar a una producción para generar el insumo de harina de mezquite, pues tienes que esperar muchos años. Claro. ¿No? Entonces sí se vuelve esa parte de la limitante que se tiene, pues, ¿no? Aquí en el Hub Cultural, en alianza con los apicultores, se servía unas pizzas que, además de los ingredientes normales del queso, tomate, etcétera, ¿no? Era de los zánganos, o sea, el zángano es el macho de las abejas. Uh-huh. Entonces lo traían ellos y se doraban y se ponían en la pizza. Ahí sí encontramos esa limitante. Yeah. Pues no podían estar abasteciendo periódicamente, ¿no? Una cierta cantidad de machos, okay, ¿no? De zánganos para las pizzas. Okay. Entonces, sí encontramos esa parte limitante de los insumos en algunos, en otros no. Pero yo creo que más bien es el tema de que son micro. Entonces implican no solamente la inversión en insumos, sino, por ejemplo, los champús podían implicar la inversión en maquinaria, ¿no? Para producirlo más en masa, más capital humano, ¿no? Y ahí es donde ya no da el micronegocio para una inversión, moverte a otro local más grande, las rentas, el pago de energía, etcétera, etcétera. Esto, hablando como el micronegocio totalmente independiente. En tema de, ¿hay apoyos gubernamentales? ¿Hay cierto capital que se esté quizás dentro del presupuesto que digan, vamos a apoyar, no sé, de 20 proyectos que nos presenten este año en Querétaro, vamos a apoyar 5? ¿Hay algo así? El municipio tiene este apoyo para los apicultores, un pago por servicios ambientales. Sí, por el tema de la polinización. Son 460 pesos por colmena. Cada año ya van, con este va a ser el tercer año. Okay. En su tiempo, por ejemplo, el gobierno del estado apoyó también a los cafeticultores de Landa de Matamoros para poner la parte de procesamiento del café. Okay. Apoyó también la federación el caso del orégano, para poner un centro de acopio, de limpieza y envasado, y pudieran ellos ser exportadores. O sea, como que han sido periodos o tiempos en los que se han apoyado para que se impulsen los negocios, pues, ¿no? Pero es más el capital privado. No, el capital privado casi no le ha invertido, ¿no? Fíjate que así de empresas que digan vamos a apoyar, no, ha sido más bien apoyos gubernamentales. Y es curioso, ¿no? Porque últimamente, al menos los últimos 10, 15 años quizás, muchas empresas les ha dado el tema del remordimiento ambiental que puedan llegar a generar de daños, y al menos he visto algunas empresas que han optado por apoyar ciertos, o quizás muy específicamente algún negocio o algún sector, pero como que lo han buscado como una limpia de conciencia.
como le llaman el lavado verde, ¿no? Ajá. Una maquilladita. Sí, una greenwash, maquillada, sí, todo una lo que- maquillada. Es que a final de cuentas, digo, lo que quiero pensar es, o sea, por ejemplo, de un tiempo atrás, ¿no? O sea, los mismos productos que a lo mejor son más comunes, incluso los refrescos, una Coca-Cola, que utilizaba azúcar de caña, pues sí, con antes, el ¿no? tiempo y cuando empezaban a lo mejor sobre todo siendo un recurso mucho más limitado, que de repente no hubiera, porque era un recurso que de repente había una mala cosecha o lo que fuera, pues les pegaba mucho al mercado y a todo, porque se usaba para todo. Y siento que ahí como que es de repente cuando fueron encontrando opciones que no han sido tan buenas en el largo plazo, y pues sí, hemos logrado de repente abaratar muchos productos, pero con una baja de calidad importante, ¿no? Donde le ha metido la iniciativa privada, digamos, es en la producción de los fertilizantes orgánicos, Ok. ¿no? Porque sí fue creciendo la superficie de producción orgánica aquí en Querétaro, no solamente la parte silvestre de Peñamiller, del orégano, damiana, la menta, sino también se comenzaron a producir pepinos, y otras verduras de carácter orgánico que se exportaban, entonces requería de volúmenes más grandes de fertilizantes orgánicos para poder certificar y exportarlos. Entonces ahí en ese nicho fue donde hubo cierta inversión más grande privada. Sí, más que gubernamental, fue privada. Ok. En términos del mercado, por ejemplo, en una ciudad como Querétaro, ¿qué es lo que esperan ustedes en los próximos años que pase? Que realmente se pueda, a lo mejor, este tipo de esfuerzos como los que ustedes están haciendo se multipliquen. Yo creo que ya llegó a su límite. Okay. O sea, en la actualidad existen como 14 ecotiendas aquí en la zona metropolitana, más los nichos de las tiendas de autoservicio grandes que venden productos orgánicos. Entonces yo creo que ya llegó a su límite. Ahora lo que viene es la parte de la reconversión hacia una economía circular. Okay. O sea, ecotiendas con un enfoque de economía circular. Eso es lo que la nueva etapa que viene. ¿A qué se referiría en este caso la economía circular? Pues mira, es muy amplio el concepto. Casi todo el mundo se centra en la reutilización de los residuos, ¿no? Te pongo el ejemplo del caso del bagazo del café, ¿no? Con el cual se pueden hacer macetitas o lo puedes utilizar en fertilizantes orgánicos, etc. En eso le han puesto énfasis en reutilizar los residuos, pero hay otras cosas que es darle la vuelta, por ejemplo, la ropa, ¿no? De segundo uso. Es economía circular, en lugar de tirarlo, la revendes. Se revende de segundo tipo, ¿no? Y así como eso puede haber otros insumos, los electrónicos, por ejemplo, también aquí ya había empresas privadas, ¿no? Que recibían computadoras, impresoras, etcétera, las arreglaban y las volvían a meter al mercado, ¿no? Entonces, la economía circular al final de cuentas es, en lugar de que deseches y tires, lo vuelvas a reutilizar, ¿no? Pero ahorita el momento está en reutilizar lo que se conoce como los residuos, lo que va generando residuos. Ok. Que de hecho también es, digo, se ha vuelto complicado porque sobre todo en muchos aparatos eléctricos, electrónicos, como que de repente la misma forma en que los están construyendo a veces no permiten las reparaciones, ¿no? O sea, de hecho lo abres una vez, se rompe o las placas y todos los electrónicos vienen demasiado compactos como para poder meterle mano, ¿no? Y también eso lo ha hecho como complicado en ese sentido. Sí, lo hace complicado porque pues así era el negocio, ¿no? Ya los aparatos no te duran toda una vida, o sea, yo soy de cierta generación donde en tu casa compraban un refrigerador y era el que duraba prácticamente toda la vida. Ahora lo que se produce es para un término de 2, 4, máximo 6 años y tienes que cambiarlo por esa razón. Pero yo creo que van a cambiar las cosas y más con esta situación de que se está acabando el libre comercio y los aranceles de Estados Unidos. Tenemos que regresar hacia una parte de cómo impulsar el mercado interno y la producción nacional. Claro, que fíjate que ahorita de lo que estabas platicando,
un poco como que empecé a visualizar esa parte. Y no sé si de alguna manera es algo que han estado como, o sea, si tienen alguna idea de que eso pueda pasar en ese sentido. Digo, al final del día es como, de repente nos fuimos hasta el extremo, ¿no? En el hecho de decir, pues de repente traen, no sé, la mayoría de las naranjas son de California y van para todo el mundo. Pero pues la dependencia o esa circunstancia, pues de repente, pues no necesariamente hace que sea lo mejor, o también no hace que los mercados locales, pues de alguna manera puedan tener o puedan subsistir, porque a final de cuentas los costos a veces con los que compiten no es viable, ¿no? Y sí, tal vez esta circunstancia precisamente como que vamos a suponer que no es que se acabe todo el comercio a nivel internacional, pero que sí se regionalice un poco más, sí pudiera tener un efecto positivo en el hecho de que alguna parte de la economía se base más en productos más locales, ¿no? Sí, yo creo que sí, digamos, con los aranceles que puso Estados Unidos a México con respecto a los alimentos, pues va a implicar que una parte, un porcentaje de esos alimentos se van a quedar en el mercado nacional. Claro. Y yo creo que eso es lo que hay que apoyar, ¿no? El consumo nacional, el consumo local. Y creo que eso va a permitir también valorizar las tierras, ¿no? De cultivo, claro. Porque pues cerca de las ciudades se ha ido abandonando la agricultura, se ha perdido soberanía alimentaria cerca de las ciudades, y más bien tienen un valor para la urbanización. Lo empiezan a vender lo empiezan a comprar las constructoras. Sí. Entonces yo creo que ahora con esta nueva situación se puede ir revalorizando, se va a necesitar producir más para el consumo, el mercado nacional, pues, ¿no? Claro. Ahorita que platicabas de que ya es como el tiempo de que al menos ustedes ya... Bueno, al menos aquí en Querétaro ya está topado, que ya ahora viene el siguiente paso, economía circular. Yo desde mi punto de vista lo que pienso que ha pasado, y porque lo viví cuando mi papá se dedicó al tema de la chía, y lo vimos todos en esos años, que muchas veces hay efectos de que es moda. Cuando empezamos cuando empezó el tema del mercadito queretano fue alrededor del 2012, 11 más o menos. Me acuerdo que había cierta preocupación de la gente en que querían comer algo más saludable. Se les vendía la idea de que también éramos todos productores queretanos, que traíamos productos pues que a final de cuentas eran naturales, que eran ricos, que a fin de cuentas, si la gente no iba a las tiendas o a los puntos de venta, por ejemplo, con ustedes, que no iban directamente a la ecotienda, sino nosotros nos acercábamos al cliente, ¿no? ¿Tú crees que sí es un efecto importante el que sea una moda? ¿O que exista realmente una moda? O sea, yo creo que la moda ayuda a potenciar, pero no es lo que te va a sostener, ¿no? Porque es algo instantáneo. Es algo instantáneo, o sea, se acabó la moda y si dependes solamente de la moda, pues ya fracasaste. Ayuda a potenciar. Pero yo creo que sí, por ejemplo, el caso de la chía que mencionabas, ¿no? En aquel tiempo, pues era promover y hablar de los beneficios que tenía la chía para la salud. Y después entró toda la competencia ya industrializada, en cualquier parte ya encontraba chía. Sí, se abarató mucho. Y hoy en día hay bebidas ya industrializadas que te dicen es jugo de pepino con limón y chía. ¿No? Entonces, digamos, la chía ya penetró en el consumo. Rompió esa barrera. Rompió esa barrera, aunque digamos, quizá no benefició a los productores originales. Sí, no. Pero ya avanzó. En ese sentido, rebasó y ya está posicionado, digamos, como algo importante para la salud del que contenga chía, ¿no? Sí, porque también lo asimilaba, quizás que al menos yo, que tengo 26 años y a partir de los 6 años empezó mi papá con el tema de la chía, entonces los últimos 20 años he tenido una noción más clara sobre cómo se ha dado el tipo de mercado en productos naturales y orgánicos que
creo yo que cuando pasan ciertas circunstancias específicas en temas de salud es cuando nos empezamos a preocupar, ya sea que uno como consumidor, que o te detectan algún tipo de enfermedad, que, por ejemplo, siempre lo mencionaba uno de los productores del jugo de garambullo, ¿no? El tema del jugo de garambullo y cómo ayuda al tema de diabetes, ¿no? Para gente que ya tiene el problema, hay esa solución, esa opción. Pero yo lo vi también últimamente con el tema del COVID. A partir del COVID, la gente, uno empezó a valorar más su vida, empezó a cuidarse, empezó a buscar alimentos más saludables. Después vino esta ola de superalimentos que hoy en día sigue un poco de moda. ¿Y tú cómo ves ese efecto de que tristemente tenga que pasar una desgracia para que nos empecemos a preocupar? Pues el ser humano es así, ¿no? Es por naturaleza en cualquier tema, hasta que no ve la desgracia, no lo entiende. Y es cuando dice, pues ya lo habían dicho, ya me lo habían comentado, etcétera. Alguna vez escuché, ¿no? Pero tiene que pasar a veces el problema, ¿no? El colapso, para que cobren conciencia y cambien sus hábitos. En este caso estamos hablando de consumo. Digamos, hoy si vemos estadísticas, hay una gran población enfermiza o enferma. Y lo que vemos que crecen son farmacias. Medicamentos que no te van a curar, nada más son paliativos. Claro. Entonces tienen la otra opción de comenzar a reconvertir su consumo en productos naturales. Por ejemplo, cuando estuvo lo del COVID, se incrementó mucho la venta de lo que llamaban la miel dorada. No la menta, la miel. Miel dorada, que además de ser miel tenía otros componentes naturales que ayudaban a fortalecer tu sistema inmunológico. Ok, ¿no? Que era lo que más estaba... que era una defensa, ¿no? Era una fortaleza contra el COVID, sí, tu sistema inmunológico. Pues sí, tristemente es cuando ya pasa algún tipo de desgracia que empezamos a buscar las soluciones. Y no sé, por ejemplo, ustedes, a partir de, en contingencia, me imagino, no sé, a pesar de que ustedes eran un giro que tienen comida, que es cafetería, ¿les permitieron estar abiertos? Se cerró. Entonces, lo que se optó fue por la entrega de productos, de alimentos, ¿no? Uh-huh. En los domicilios. Okay. Entonces, la gente mandaba un correo, hablaba, hacía su pedido y se le entregaba sin un cobro se le entregaba en la puerta de su casa, porque se tuvo que cerrar el área de cafetería. ¿Porque no era un negocio básico? La ecotienda no, pero el servicio de cafetería y restaurante sí. Okay. Los eventos también. Sí, claro, los eventos cerrados. Y a partir de eso, no sé, quizás en 2021, que ya estaba un poco más tranquilo, ¿vieron algún tipo de cambio en su mercado? ¿Un poco de incremento, decremento? Pues fue curioso porque yo creo que había más demanda cuando estaba el COVID que después cuando terminó. Es que siento que también el ocio de la gente era lo que más mataba. Sí, bajó la demanda de productos, frutas, verduras, ¿no? Claro. Mieles, etcétera. Sí bajó la demanda después del COVID. Ok. Curioso. Otra vez como volviendo un poco al tema que comentábamos ahorita de lo de Estados Unidos, porque otra vez como que ahorita estamos como en general en los mercados y la gente está muy espantada por algunas situaciones que creo que no necesariamente tendrían que tener, o a lo mejor nos estamos yendo más al lado pesimista sin ver las opciones que puede abrir o las oportunidades que puede abrir esta situación, ¿no? También ahorita recuerdo que creo que la semana pasada Estados Unidos acaba de sacar una ley en donde ya va a prohibir a partir del año que entra que se utilicen los colorantes artificiales basados en petróleo para todos los alimentos. Sí. Y eso tendría, por ende, que buscarse todas las empresas, porque les van a prohibir que sus alimentos estén a la venta pública si no cambian ese tipo de ¿cómo se llama? De ingredientes y de colorantes dentro de lo que viene su producto. Y me imagino que eso va a arrastrar pues a otros mercados, porque eso pasa en Estados Unidos, pero muchos de los productos que ellos consumen son básicamente los mismos. Sí. Y supongo que lo arrastrará a México, ¿no? Sería otra oportunidad y otra posibilidad de encontrar justo en este tipo de
productos naturales, opciones, por ejemplo, para ese tipo de colorantes y cosas por el estilo? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí se van a desarrollar colorantes orgánicos, no tan artificiales, pero creo que al final más bien se van, aquí en el mercado nacional yo creo que se van a eliminar. Okay. Es colorante. Definitivamente. Definitivamente yo creo que sí, eso va a bajar los... Va a ser curioso porque seguramente no van a poder llegar a los rojos que tenemos ahorita, que son No, las exagerados, papitas y los son- colores que tenemos en muchos productos. Pero creo que eso también va a ser un poco de la educación que tendría que empezar a tener la gente, ¿no? O que ya tendríamos que tener, porque yo me acuerdo, conocí una persona que era alérgica al amarillo número 5, ¿no? Entonces siempre tenía que revisar los alimentos que contenía, y pues yo desde mi ignorancia pues yo no sabía por qué, ¿no? Y ahora que ya empezó este tema con los Estados Unidos, pues ya empecé a investigar un poco y realmente no sabemos la cantidad de cosas que nos estamos llevando a la boca. O sea, uno diría, ay, pues sí, no sé, es papita, pues tiene sal, tiene grasa, es harina, y ahí lo dejan. Sí, pero tienes que ir más allá. ¿Qué es lo que hace que, uno, que te sepa rico, dos, que te pique, tres, que tenga ese color, cuatro, que te genere esa sensación de saciedad, que te genere una adicción? Porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Como el eslogan de cierta marca, ¿no? Que no te puedes nada más comer una, acabas comiendo toda la bolsa. Pero creo que también en México hace poquito, hace menos de un mes, habían marcado también de un colorante que ya estaba prohibido en Estados Unidos, que es un rojo 5, no sé cuál Sí, era, algo así, que creo. justo también están diciendo, lo siguen utilizando en un montón de productos, y es lo que decían, pues de repente tienen que buscar opciones, y tengo entendido que algunas de las marcas lo que han tratado de hacer es, por ejemplo, utilizar betabel para poder llegar a cambiar esos colorantes, ¿no? Sí, y yo creo que parte, digamos, de las enfermedades aquí en México están generadas por el tipo de alimentación. Claro. Entonces, yo creo que eso va a ir cambiando ahora, digamos, la nueva política para las escuelas. Ya no se van a permitir Las cooperativas, ¿no? las cooperativas, y así es que vendan productos chatarra o botana, sino más naturales, o que ya lleven sus alimentos desde su casa. Creo que eso va a ayudar a fortalecer, digamos, una cultura de la alimentación más sana. Claro. Que es muy importante justo que venga desde la parte del desarrollo infantil, ¿no? Que se tenga una alimentación más saludable, que se tenga más conciencia, que realmente, bueno, al menos en el programa educativo de cuando yo estuve en, no sé, quizás primaria, que es cuando te pueden explicar un poco más, y secundaria, pues jamás nos tocaron temas de cómo ciertos productos te ayudan, qué colorantes no, qué sabores artificiales, qué beneficios, qué contras, ¿no? Nada, te decían, este es el plato del buen comer, ¿no? Y te lo dejan muy ambiguo. Y que quizás también es un tema que se tenga que cambiar desde... Se puede ir cambiando y tener opciones. Por ejemplo, aquí en la ecotienda se venden los charritos, pero a base de la harina de nopal. Claro. ¿No? O las papas, como tú decías, de betabel o de otros ingredientes naturales. O sea, sigue siendo la botana, pero el ingrediente es natural. O que los snacks de fruta deshidratada, ¿no? De fruta deshidratada, etcétera. Entonces, son opciones que tienen. O sea, si te gusta todo eso, estás muy metido en tus hábitos de consumo, pero tienes otras opciones más naturales que no te perjudican tu salud. ¿Por dónde tendría que crecer este movimiento? ¿Por parte de los consumidores, por parte de los productores, por parte del gobierno, por mayor participación de tal vez empresas más grandes? ¿Quién lo podría ayudar a impulsar más rápido? Híjole, es una pregunta así complicada porque, por ejemplo, el tema de las ecotiendas, o sea, no fue el consumidor el que demandaba productos orgánicos, sino fue desde la parte privado social que se empujaron las ecotiendas, pues, ¿no? Claro. Con el apoyo del gobierno. Pero en algunos otros casos es el consumidor, ¿no? El que comienza a demandar, como tú dices, me fijo en las etiquetas, no sabes que esto no, que no tienen algo. Por ejemplo, ahorita están saliendo por el tema de los diabéticos, que es un problema mundial y en México, pues las bebidas refrescantes sin azúcar, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ¿quién lo impulsó? O sea, hay una demanda y que no encontraban refrescos los diabéticos, y ahora ya encuentran una opción
de un refresco sin azúcar. Mismo la gente que, como que últimamente me he conocido, a lo mejor estaban escondidos, mucha gente que es intolerante al gluten, ¿no? Que, creo no en todos los lugares encuentras comida sin gluten, es más difícil. Y como dices, el mismo consumidor es el que va impulsando a que nazcan O emprendimientos. las leches, ¿no? Los cafés que hoy te preguntan de qué tipo de leche quiere. Sí. ¿La de vaca o la natural? Y si es de vaca, ¿cuál? ¿La entera o Y las 10 de categorías que crema? hay. Y todas las categorías. O las bebidas derivadas, ¿no? De semillas. Entonces, eso va logrando compaginarse con la demanda del consumidor, ¿no? Dice, si a mí me hace daño la leche entera, pues no. Ahora voy a consumir de esta descremada. Que yo estaba escuchando, por ejemplo, en temas de esto que decían ahora de la leche, que de repente ahora mucha gente fuera intolerante, que tenía que ver precisamente también con algunas cosas que se han tratado de hacer para lograr que las vacas fueran más, tuvieran mayor producción. Entonces se utilizaban hormonas y algunas cosas que al final El clenbuterol no terminaban afectando porque el producto final ya no era el original. Entonces con el tiempo te terminaba haciendo que Termina de siendo alguna manera tuvieras una reacción, ¿no? termina siendo un efecto colateral ahí de rebote al Sí, consumidor. que a lo ¿no? mejor no lo ves en el corto plazo, no es que te lo tomes y te haga daño. Es paulatino ahí, va poco a poco. Hasta que detona. En términos de, por ejemplo, productos naturales o productos orgánicos, ¿cómo se identifican cada uno de ellos o cuáles son las características? Bueno, sí hay legislación nacional sobre los productos orgánicos que tiene que tener un certificado. Aquí atrás tenemos el orégano. Y entonces viene un sello. Lo ganaron ellos a nivel nacional, el premio. Y debe de tener un certificadito de orgánico. Cuando se crearon los mercados, el mercadito verde, ahí en la fábrica. En la fábrica, ¿cómo no? Se modificó la legislación, entonces esos mercados podían hacer la labor de certificación siempre y cuando no fueras a exportar, si no era para producto local. Entonces se bajaban los costos de la certificación, pues, ¿no? Para que todo se mantuviera aquí en México. Sí, en el caso del orégano lo siguen pagando la certificación porque lo exportan. Pero hay ciertas características que un producto orgánico deba cumplir. Sí, básicamente la principal que no debe tener agroquímicos. O sea, tienes que eliminar la parte de fertilizantes químicos, pesticidas, ¿no? Y en el proceso igual, cero químicos. Puede haber productos naturales, pero tienen esos ingredientes, pues, Claro. ¿no? Entonces el orgánico no, O sea, digamos, un jitomate es natural, aunque tiene agroquímicos. tiene agroquímicos. Pero ya en este caso, cuando hablamos de orgánicos, es evitar que tenga cualquier producto agroquímico. Exactamente. Y eso es lo que lo estaría El principal diferenciador, colocando, ¿no? clasificando como un producto orgánico. Y ahora, digamos, está también un poco de moda, ¿no? Que te ofertan huevo de gallina de libre pastoreo, Sí. ¿no? O sea, Querétaro alcanzó el primer lugar a nivel nacional de producción de huevo orgánico. Y la mayoría ni siquiera se consumía aquí en el estado, sino se saca el DF o estados del norte. Pero ahora encuentras el huevo normal, el huevo de gallina de libre pastoreo y el más caro, el huevo orgánico. Pero ya ahora lo encuentras en las tiendas de autoservicio. Antes era más difícil encontrar eso. Era difícil. O sea, ¿quién está produciendo, no? Claro. Ahí se empujó, se les dijo a los productores de huevo pequeños que se transformaban en orgánicos y fue creciendo la producción y se convirtió en el primer estado productor de huevo orgánico. Interesante, ¿no? Que además de, o sea, está esta parte en el rubro orgánico, pero pues Querétaro se ha caracterizado por ser un estado apicultor, de avícola. Se sabe que hay muchas granjas de pollo, por ende mucho huevo, pero qué bueno que ya a la par va la parte orgánica. Va la parte orgánica y ahora lo del libre pastoreo es importante porque se hace mucho énfasis
ahora en el bienestar de los animales. Sí, esa es otra importante. Entonces tenerlos confinados, las gallinas, Sí, como el método tradicional, ya no se ve tan bien. Es una privación de la libertad del animal. Y de maltrato, maneja, ¿no? claro. Entonces ahora creo que va a ir ganando parte del mercado, decir, bueno, prefiero comprar ese huevo de gallina de libre pastoreo que de los que los tienen encerrados, pues, ¿no? Por un tema no necesariamente ambiental, sino de bienestar animal, ¿no? Las grandes cadenas, sobre todo de supermercados, ¿están haciendo algo para apoyar a los productores locales? No. Digamos, el apoyo pudiera ser que les abrieron las puertas, ¿no? Para que colocaran los productos, pero tanto así de que financien esto, no. No, al contrario, ¿verdad? Normalmente les tienen que dejar las cosas y Esa les tienen que financiar 90 días más o ya menos. me acuerdo que hubo un periodo donde quisimos meter la chía a, no sé si fue Chedraui o Soriana en su momento. Fue Soriana. Ajá, fue Soriana, ¿verdad? Sí. Ese proyecto que hubo. Sí, era una lista amplia de muchos requisitos, muchos procesos. En 3 meses te pago y todas las promociones que haga de regalo no te las... Esas no van cubiertas, exacto. En fin, había tantos que, digamos, si eras un productor pequeño te podían llevar a la quiebra, Sí, claro. ¿no? Entonces, Sí, es muy complicado. pero así de que financie, no. No, porque además tampoco es su giro el financiar proyectos así. Ellos apuestan a, pues si lo quieres dejar y a ver si se vende, órale, ¿no? Y pues ya a lo mejor de repente, salvo que tengan exclusiva de que cierto producto nada más se vende en cierta cadena, a lo mejor atraes un poco más de clientes, pero es muy complicado que llegue a pasar eso, ¿no? Aparte, entiendo que de repente otra cosa que se hace muy difícil es que te dicen entras, pero te dicen, no sé, pero me llenas 30 tiendas. Me ¿sí? surtes Y aparte tantos- entonces es una gran cantidad de... Y tú los tienes que llevar a cada tienda. Claro. Sí, No es a muy una complicado. parte, sino es complicado. Algo que también contribuyó en las ecotiendas fue, digamos, toda la ola que hubo del enfoque del comercio justo, ¿no? Entonces, Ok, también, claro. pagar a los productores lo justo, no como esas cadenas de que no solamente en 3 meses te pago, sino te lo voy a pagar a tanto. Por eso de repente encontramos ofertas, jitomate a 4 pesos. Oye, pues ¿a cuánto se lo pagaron al productor? 50 A centavos. 50 casi, casi. centavos. O sea, ¿cuál es la ganancia? Claro. O sea, no estaba, digamos, en el primer plano de su interés de estas cadenas de autoservicio favorecer al productor, sino era la venta de ellos. Claro. Entonces, creo que en las ecotiendas se dio esta parte también de incrementar, de ponderar estos productos por el comercio justo. ¿Qué es lo que se busca, no? Que a fin de cuentas sea un ganar-ganar, tanto de quien tiene el espacio, que tiene, pues sí, tal cual, la plaza, y tiene la gente que puede llegar, y el productor que tenga ahora sí que su producto tal cual, y tenga donde poder llegar a venderlo, ¿no? Que parte de... Digo, y van a pensar que estamos hablando mucho del tema del mercadito, pero a mí se me hizo una idea muy buena en su momento cuando se llevó a cabo, cuando se empezó, que nos daban la oportunidad a quienes teníamos un producto y que quizás no teníamos un espacio donde venderlo, o que nos acercábamos con ustedes, porque realmente con ustedes empezamos vendiendo la chía, sino que ya teníamos un lugar, pues, no fijo, o fijo entre comillas, que ya la gente sabía a dónde llegar, y que permitía que no solo conocieran un producto en específico, ¿no? Que hubiera una diversidad y de todo el estado, que era lo más interesante. Y a precios justos, claro, era lo más importante. Que también, digo, no sé ahorita qué tan sostenible sea el por ejemplo, llevar un nivel de consumo de productos orgánicos constante. Digamos, en términos nacionales e internacionales, el precio de los productos orgánicos ha ido a la baja emparejándose con los normales. Okay. Y eso ha favorecido la demanda de los productos orgánicos, es decir, entre un jitomate, un huevo orgánico y no orgánico, y la diferencia a lo mejor ya nada más es de 1 peso, 2 pesos, me llevo que es mejor, ¿no? Eso también ha ayudado porque
pues han ido reduciéndose los costos de la producción orgánica y muchos productores orgánicos se convertían en orgánicos por el sobrevalor que había, ¿no? Uh-huh. En lugar de vender el jitomate en 5 pesos, y siendo orgánico lo voy a vender en 15 pesos, y por eso se volvían orgánicos. Pero eso, como ya está emparejándose el camino, pues favorece al consumidor, ¿no? Pero aquellos productores que dicen voy a seguir produciendo orgánico, pues ya no hay mucha diferencia con respecto al producto convencional. Claro. ¿Hay posibilidades de que la tecnología permita mejorar los procesos precisamente para obtener productos orgánicos a mejores costos para quien los produce? Pues ha habido una discusión, por ejemplo, si en el futuro lo que vamos a tener de alimentos se producen en lo que se llama las fábricas verdes, o sea, ya no en el campo como lo conocimos, sino en edificios donde pues hay luz, riego artificial, etcétera, y seguramente la tecnología va a apuntar por el tema de tantos enfermos que hay en el mundo, ¿no? Entonces tiene que volverse un poco más sano los productos. Claro. Seguramente, yo en realidad no creo que se vaya a abandonar el campo, aunque se creen estas fábricas verdes, ¿no? Creo que se va a seguir produciendo. O sea, hay gente que está muy, muy radicada en el campo, ¿no? Muy apegada a los cultivos, etcétera. Digo, pues ahí tenemos toda la muestra de los campesinos de autoconsumo. Claro. O sea, no es negocio, producen para su autoconsumo, claro, y sí, no han desaparecido. Sí. Quizá en otros países sí, ¿no? Como Estados Unidos, claro, pero aquí no, porque sí, hay una tradición. Sí, es complicado. Yo que en pandemia estando en el rancho me puse a criar huevo de gallinas de postura y no me era muy negocio, era prácticamente mi consumo porque pues, el alimento era muy caro, tenía que estar cuidando que no se fueran a enfermar. Hace un año engordé un puerco, igual, lo mismo, el alimento carísimo. Entonces son cosas que me hicieron darme cuenta que pues, realmente quien lo llega a ver como un negocio ya son pues, ranchos enormes, gigantes que tienen miles de cabezas y que pues les sale lo mismo 1000 más que 1000 menos y a una escala pequeña y gente que está en el campo que vive prácticamente de autoconsumo, pues sí, o sea, no da para más. Y a fin de cuentas está bien, porque pues quizás ese dinero que estaban usando en esos consumos, en esos insumos, pues ya ahora lo pueden destinar a algo más, ¿no? Y yo creo que sí va a favorecer, o sea, la mayor cantidad de empresas que existen en México son micro y pequeñas. O sea, es la mayoría. Sí. Entonces yo creo que todo este tipo de consumo local, productos naturales, o sea, quizá para un productor, o sea, por ejemplo los del café que te lo ponen aquí en la ciudad, o sea, a lo mejor no sea muy rentable, vale 120 pesos el kilo, contra 200 o 300 pesos de un oaxaqueño, un chapaneco, veracruzano. Entonces quizá no es mucho, pero para ese productor que vive en el campo, esa pequeña ganancia le es significativa y le permite vivir una semana, un mes, etcétera, ¿no? Entonces, como que están no en la búsqueda de la avaricia de la ganancia, sino de seguir produciendo alimentos más sanos, ¿no? Y con un margen de ganancia bastante razonable. Claro. A lo mejor aquí sería encontrar el equilibrio un poco entre lo que vendría siendo en un momento dado precisamente el poder competir con un producto que viene de fuera y tiene que acarrear costos de transporte, que son más temas caro. de importación, y buscar justo como ese punto medio en donde puedas estar regionalizado, tener un precio adecuado y que la gente lo empiece a consumir sobre otros productos, ¿no? Entonces, digo, no creo que del todo, o sea, más bien creo que aquí está faltando como un poco ver esa visión de que esto puede traer algo bueno en ese sentido y pensar más bien cómo aprovecharlo, ¿no? O sea, cómo meterse dentro de esta ola que se estaría abriendo con muchos de estos productos. Si alguien tuviera ahorita la idea, por ejemplo, de iniciar precisamente un negocio con productos
naturales, orgánicos, ¿qué es lo que le recomendarías tú para iniciar? ¿Cuáles serían los consejos que les darías? Sí, yo lo que recomendaría, primero, evaluar si realmente le conviene o no reconvertirse hacia una producción orgánica, ¿no? Yo creo que sí va a tener ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, ahora agricultura orgánica implica también el mínimo de labranza, o sea, ya no necesitas tractores, lo mínimo que puedas hacer de labranza, la eficiencia hídrica, ¿no? Los abonos, o sea, lo que se criticaba aquí, por ejemplo, de la tumba rosa y quema, pues ahora desmalezas y lo incorporas a la tierra como materia orgánica, o compostas que puede estar haciendo todos los desechos, ¿no? Tanto animales como vegetales. O sea, eso contribuye a reducir los costos, ¿no? Pero si lo piensas, digamos, para una producción de exportación, pues ya, digamos, la dimensión del negocio y la inversión que eso requiere, claro, para ganar un cierto volumen, pues quién sabe, ¿no? Claro, tal vez ahí deja de ser algo que sea realmente... Para un pequeño productor, sí, para que tengas margen o que valga la pena, ¿no? Para empresas, pues sí, a lo mejor como los pimientos orgánicos o la zarzamora orgánica en San Juan del Río, huertos que exportaban, a lo mejor ahí sí, pero digamos el pequeño productor tendría que pensar en los mercados locales, pues, ¿no? Claro. Que quizás también otro de estos puntos a considerar de alguien que quiera meterse en este mundo, el tema de los precios justos, no ver cómo pagarle menos al productor y no quererse hacer millonario a costa de ellos, ¿no? Digo, aquí en Neblinas estos 22 años nunca hemos discutido el precio. O sea, el productor trae y dice, esto es lo que vale. De ahí nosotros calculamos un 10% de los gastos de operación, energía, agua, etcétera, limpiezas. Y se le aumenta. Si al consumidor se le hace caro, nosotros se lo reportamos al productor. Y ya es la decisión del productor si lo reduce el precio o no. Claro. Pero de entrada se garantiza el precio justo, ¿no? Y eso es importante, 22 años, entonces por eso los productores tienen cierto apego con Neblinas, porque nunca se ha regateado, no, ¿sabes qué? Descuéntame el 30 o 40%, quien corre más riesgos es el productor, si llovió o no llovió, si le roban la cosecha, si le cayó plagas. El que lo vende, pues el riesgo es si lo vende o no lo vende, pero el que corre todos los riesgos es el productor. Claro. Y lo que tenemos es que fortalecer su economía para que siga existiendo, ¿no? Siga habiendo producción alimentaria en México, que es muy, muy importante. Claro. El tema de la forma en que de repente se está consumiendo algunos productos, en que muchas veces la gente pues va y compra productos en estas tiendas como como Costco y todas estas que de repente compran cantidades para mucho tiempo, y obviamente pues son cosas o que enlatadas o tipo Tetra Pak o alto vacío, todo eso también cambia mucho la dinámica del consumo, ¿no? Porque en este caso, si fuéramos a cosas más frescas o más orgánicas, estaríamos hablando de algo que tendría días de haber sido cosechado y seguramente la días en frescura los que va a acabar quizás pues ya empezar a echarse a perder, porque es algo más pues sin empaquetados especiales, conservadores. Claro. Sí. Yo creo que sí, digamos, hoy se caracteriza la sociedad por ser así muy simplista, ¿no? Y rápido y fácil. Claro. Y pues ahí entra todo este tipo de productos ya preelaborados o con muchos conservadores, que sería una ventaja para estos y una desventaja para los productores de productos naturales, por lo que dice hay que tenerlos frescos, hay que almacenarlos, refrigerarlos para que no se
Claro, que el consumo antes, digo, yo me acuerdo, no sé, mi abuelita iban al mercado o diario o cada tercer día y justo ibas por las cosas del día o del otro día, no de tener ahí todo guardado en refrigeradores o conservación, ¿no? Y ahora es un poco, yo supongo también un poco por el estilo de vida, tengo ya todo ahí o congelado, lo que sea, y nada más lo saco en vez de tener que ir y comprar algo el mismo día, Fresco, ¿no? además. Pues bueno, eso yo creo que también tendría que ser algo que al final tendría que, no sé si tendríamos que hacernos un poco más conscientes de poder, digamos, como ir a ese tipo de consumo en donde tratamos de utilizar cosas más del día o más frescas, ¿no? Uh-huh. Sí, Un cual. poco para ir cerrando, Katzin, ¿qué te gustaría añadir o pues que, mira, de entrada, que seamos un poco más conscientes sobre lo que comemos, lo que consumimos, porque no nada más es comida, ¿no? Hay diferentes cosas que podemos estar consumiendo, tema de artesanías, siempre he fomentado porque estuve metido en mucho de estar cerca de productores y artesanos. Pues lo vimos hace 2 años, 3, ¿no? Que fuimos directo a Mialco a comprar las muñecas en vez de haber ido aquí a la tienda XY a comprarlas, ¿no? Fuimos directo con productor a hacer el consumo. Tener ese nivel de conciencia, el conocimiento que bien mencionaba Alejandro, de saber qué es lo que estamos comprando, lo que estamos consumiendo, lo que estamos comiendo, y que sobre todo visitemos este tipo de lugares que nos abren puertas, aprender de entrada a conocer lo que hay en nuestro estado, porque muchas veces ni siquiera tenemos una noción de la cantidad de cosas que tenemos en recursos y que se transforman y podemos obtener todavía más, ¿no? Y que visiten, que se informen y que investiguen un poquito más, ¿no? De todo, porque muchas veces nos quedamos en la comodidad de esto me puede gustar, bueno, órale, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, van a decir, bueno, ¿y para qué me sirve el orégano, no? ¿De qué me sirve? Yo nada más lo como en el pozole, pero va más allá. Va más allá. Mucho más allá. En la salud humana. Exacto. ¿No? Y la otra parte yo creo que en algún momento se le propuso hace como 8 años al secretario de Turismo de aquí de Querétaro que impulsara en los restaurantes, o sea, precisamente para evitar los productos congelados y con muchos conservadores, que se impulsara el consumo de los productos de temporada. Okay. ¿Sí? O sea, todo el año voy a tener naranja. Oye, todo el año no se produce naranjas. Entonces, ¿qué le están poniendo para que se conserve? No, vamos a consumir lo que es de temporada. Y va cambiando las temporadas, en verduras, en frutas, etcétera, muchas cosas. Y eso hace más naturales a los alimentos. Claro. Y contribuyen a nuestra salud. Sí, que de repente los algunos negocios como que se van más por el hecho de, pues ya tengo mi carta y voy a tener todo eso siempre y no busca como opciones. A mí me ha tocado, aquí en Querétaro alguna vez vi y estaba haciendo una investigación de mercado sobre restaurantes y me tocó alguna vez entrevistar a algunos chefs y en uno de esos casos me acuerdo que el chef iba llegando porque venía del mercado y en ese caso el chef todos los días salía al mercado, veía qué era lo que había, si había algo que estaba a buen precio, hacía el especial ese día con lo que él encontraba en el mercado y tenían una pizarra y llegaban y ponían en la pizarra lo que hacía una receta justo con lo que veía que estaba bien, que podía ser atractivo y hacía una receta para eso, ¿no? Que creo que además eso es interesante porque pues para la gente de repente te da opciones, puedes probar algo diferente y al final estás aprovechando algo que en ese momento puede estar fresco y puede ser es una buena oportunidad. Bueno de consumir, ¿no? Pero pues eso también a veces requiere como esa posibilidad de que los negocios también sean más abiertos a probar nuevas circunstancias o tener cierta flexibilidad para hacer algunos cambios en pro de ellos y en pro a fin de cuentas de a quien le están consumiendo. Perfecto. Invitando a la gente a que los visiten aquí, ¿qué se van a encontrar y dónde los encuentran? Pues los invitamos, estamos aquí ubicados en la calle Próspero C. Vega, número 14 en el centro histórico de Querétaro, para que nos visiten la ecotienda, degusten el café queretano o los tés del semidesierto.
las aguas que ya probaron ustedes de Garambullo, ¿no? Y los eventos culturales que los estamos publicando en la página del Face constantemente. Y ahora en junio, que es el aniversario de Neblinas, pues vamos a tener varios eventos culturales, tanto de música, danza, presentación de libros, charlas, conferencias, etcétera. Perfecto. Y bueno, y además, si alguno de ustedes está interesados precisamente en entrar en esta industria o en este nicho, pues también, ahorita estamos hablando de un tema a lo mejor local en cuestión de Querétaro, pero seguramente si están en algún otro estado, en alguna otra ciudad en específico de la República, pues también que busquen estas oportunidades de lo que pueda haber alrededor, ¿no? De lo que precisamente pueda haber en su entorno, Claro. productos, a lo mejor cosas que de repente hemos dejado de utilizar, pero que son pues a lo mejor algo que ha sido importante dentro del consumo en su región y que a lo mejor ha perdido, pues digamos, su uso, pero que podría ser algo interesante, ¿no? No nada más andar copiando otras ideas de repente de otros lados, ¿no? Buscar esa parte cultural de identidad. Exacto. Culinaria en Claro. este caso, ¿no? Y también ahí por ahí todos los que están de chefs y todo esto, pues también que deberían de buscar precisamente encontrar recetas o tratar de irse a los tomar este orígenes, tipo ¿no? de productos que pueden estar en diferentes zonas de México, no nada más en donde a lo mejor se encuentran en un momento dado, ¿no? Así es. Sí, pues aquí, por ejemplo, o sea, lo que hemos recuperado es la salsa de choconostle, de la tuna agria, la penca del semidesierto también, se van incorporando elementos tradicionales, culturales, culinarios, en la oferta de los alimentos. Claro. Y pues eso, el consumidor que logra entenderlo, lo valora mucho. Claro. Perfecto. Pues para cerrar. Pues muchas gracias, Alejandro, por tenernos aquí, por darnos un poco de tu tiempo, permitirnos estar aquí y grabar en Ecotienda. Y pues bueno, volver a la invitación. Está la página de Facebook, ya se les dio la dirección. De todos modos la podremos poner ahí en la descripción del capítulo. Y pues que sepan que hay un espacio y varios espacios en el estado. Nosotros estamos aquí en Ecotienda de Neblinas y pues invitarlos a que se informen, que conozcan, que aprendan, que se atrevan a probar cosas que quizás no tenían el conocimiento de. Y pues nada más. Perfecto, pues bueno, les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Gracias, hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer